estamos en comunicación con Silvia Torres Carbonell, la presidenta del 23º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y bueno, realmente muy interesante la bendición que dio el Papa, ¿no? Instando a que los empresarios tengan solidaridad y sean partícipes del bien común. Cuéntenos un poco, Silvia, cómo fue ese encuentro. Fue un encuentro realmente muy especial. Lo veníamos preparando desde el año pasado, cuando el año pasado me invitaron a ser presidenta del encuentro. Obviamente la situación era otra, de hecho yo pedí que quería hacer algo innovador y después, bueno, fue súper innovador porque lo tuvimos que hacer virtual, pero eso nos dio la oportunidad de llegar a muchísimas más gente, incluso de tener speakers y expositores internacionales que a lo mejor no lo hubiéramos podido hacer, así que como todo en la vida siempre hay que buscarle la parte positiva. Una cosa importante fue que el objetivo o el propósito que nos pusimos ya a fines del año pasado, cuando diseñamos el esquema y la temática del encuentro, fue poner luz sobre el rol positivo del empresario con valores, del empresario ético, socialmente responsable, ambientalmente responsable, yo le agrego ahora ciudadanamente responsable, en la importancia de ese empresario que nace de la actitud emprendedora, el ser empresario. Como vos creo que sabés, yo soy una gran promotora de hace muchos años de lo que es todo el fenómeno emprendedor, y por eso el título que le habíamos puesto el año pasado era Emprender, co-crear para crecer. Co-crear porque yo soy una convencida que en el fondo, en el ámbito especialmente de ACDE, creemos en un Dios creador, y la realidad es que el ser humano está llamado a continuar la obra creadora. La humanidad no es la misma y nuestro mundo no es igual hoy que cuando recién vino el hombre de las cavernas, y gracias a ese espíritu co-creador que tenemos, hemos evolucionado. Y entonces ese era el objetivo, de hacer foco sobre esa actitud emprendedora, co-creadora del empresario para crecer como país. Vino la pandemia y entonces, bueno, tuvimos que darle una vuelta al tema, y entonces el título fue Emprender, co-crear para reconstruir, porque la realidad es que esta pandemia sanitaria trae aparejada una terrible pandemia económica y social. Y estamos convencidos que el rol del empresario privado, del emprendedor, del pequeño comerciante, de la pyme, de la gran corporación, es un rol central, siempre lo es, pero en un momento como este, en que lo que hay que hacer es primero sostener empleo, después va a haber que reconstruir empleo, va a haber que reparar lo destruido, va a haber que generar nuevos bienes y servicios para una sociedad que hoy está aislada, y va a haber que generar impuestos, porque este Estado no va a poder dar abasto para sostener todo lo que necesita sostener. Entonces el rol del empresario es clave. Y en ese sentido lo que quisimos fue mostrar casos de cómo empresarios, desde los muy grandes hasta los más chiquitos, trabajaron en dos niveles. En primer lugar, para mitigar el impacto del COVID, haciendo una serie de acciones solidarias, colaborativas. Bueno, ahí ha habido, después si quieres los conversamos, los casos que mostramos, como ejemplos. Y después un segundo panel que fue muy importante, de qué están haciendo hoy los empresarios para reinventarse para el futuro y seguir cumpliendo ese rol clave en la sociedad. Y esto entendiendo que lo tenemos que hacer en el ámbito siempre de la colaboración público-privada. Así que bueno, eso fue el sentido del encuentro, y el regalo de la bendición del Papa Francisco fue realmente espectacular, porque yo diría que si uno lee bien lo que nos dijo primero, sigan adelante porque con sus acciones valientes y su testimonio, eso me pareció que es algo muy importante. Acciones valientes y testimonio. Nos dijo después, ejerzan su actividad empresarial teniendo la misericordia como uno de los ejes centrales,
y trabajen porque son centrales para reconstruir este tejido social que está destruido o al menos amenazado. Entonces, la verdad que nos pareció un mensaje muy bueno y muy alentador, ¿no? Así que bueno, así se empezó, así comenzó nuestro encuentro. ¿Qué acciones solidarias surgieron del encuentro posteriormente? Mirá, lo primero fue dar luz sobre algunas que ya existían, y la realidad es que esto lo que permitió es que se potencien. Una fundamental es la Deseamos Uno, que es esta iniciativa increíble que hoy acaba de salir en medios internacionales como ejemplo, en la que hubo una asociación entre el padre, Rodrigo Sarazaga, que es alguien que conoce muy bien las necesidades de los más vulnerables, y varias empresas y empresarios que a título personal, y después en muchos casos representando a grandes compañías, tomaron el desafío de armar y hacer llegar en forma directa a los necesitados 1 millón de cajas de alimentos. Esto está en proceso, pero ha sido un ejemplo de organización, de logística, de cómo se instrumentó, de cooperación público-privada y también con muchas organizaciones, incluso ACDE, otras organizaciones de otros credos, donde hubo realmente un trabajo colaborativo. Así que esa es una que además inició siendo solo para que las empresas grandes aportaran, tanto en plata como en productos, y después se extendió, y hoy muchísimas personas a título individual donan a través de un aporte monetario para avanzar y terminar de llegar al 1 millón de cajas. Eso es algo urgente. Después mostramos otro ejemplo muy importante también, donde 4 empresas desde el ámbito del Consejo Empresario de Sistema B, del cual yo también soy parte, se pusieron de acuerdo para visibilizar a una cantidad muy grande, casi 70 organizaciones sociales que están trabajando, o que se pusieron a trabajar para mitigar la crisis desde el ámbito privado, desde el ámbito de las ONG. Y eso se llamó Argentina en Acción, que estuvo promovido por Mercado Libre, La Nación, Urban, y el Consejo Empresario a través de su presidenta, que es de Limpiolux. Me parece que fueron 2 ejemplos muy interesantes de grandes empresas, pero después mostramos ejemplos de emprendedores o de pequeñas empresas más chicas que se pusieron juntos. Por ejemplo, hay 2 emprendedores tecnológicos de Jujuy que se pusieron a trabajar juntos con el gobierno del gobernador Morales para generar una plataforma para hacer el seguimiento de los casos contagiados y de la posible expansión, difusión del virus. Otro caso en Mendoza, que se generó una plataforma Origen Mendoza para poder que los pequeños comercios de Mendoza pudieran ofrecer sus productos ahí durante la cuarentena. Bueno, esos fueron algunos de los ejemplos, y hay muchísimos más. Después estuvo la gente de IPESA, que son las de los silobolsas, que se pusieron a trabajar en hacer indumentaria médica con los silobolsas. Entonces fueron todos ejemplos de emprendedores, pequeñas empresas más grandes, trabajando siempre cooperativamente, también aportando al sector público o al sector social para mitigar la crisis. Eso fue los ejemplos. Pero son ejemplos, hay muchos más, ¿no? Pero lo que quisimos era poner luz sobre los ejemplos. ¿Cómo evalúan la gestión económica del gobierno hasta el momento y qué esperan post cuarentena o post pandemia, digamos, porque hay que diferenciar entre cuarentena y pandemia, ¿no? Bueno, la posición de ACDE es siempre la de generar, digamos, puentes y buscar aportar, digamos, para que haya una mejor salida a todo lo que estamos viviendo. Obviamente vemos algunas señales que nos preocupan, y de hecho ACDE ha salido a manifestarse cuando pasó lo del caso Vicentín, cuando pasó ahora este proyecto de ley del teletrabajo, que realmente creemos que no es a favor de los trabajadores y de la creación de empleo, sino que pone una serie de trabas. ACDE siempre está muy activa y además trabaja en propuestas concretas y se acerca, queremos acercarnos al gobierno para... Sí, perdón. ¿Por qué piensan que
que esta ley pone trabas? Porque regula excesivamente, cuando en el mundo el teletrabajo en realidad lo que tiene que permitir es que la mayoría de las empresas quieran promover el teletrabajo, y de hecho se hizo una encuesta entre varias, unas consultoras muy prestigiosas acá en Argentina, para ver si realmente los empleados quieren o no tener la posibilidad de seguir con el teletrabajo, y ha salido como que más del 80% quiere continuar, tal vez no todos los días como estamos haciendo hoy, pero digamos, en general hay incluso un trabajo que se hizo en ACDE explicando por qué está bien regular de alguna manera, pero no que sean obstáculos para la creación de más puestos de trabajo. Y lamentablemente vemos que algunas de las regulaciones que se han puesto lo que van a producir es que no se creen más puestos e incluso que se pierdan puestos de trabajo. Y esto está acorde con lo que está pasando en el mundo. El trabajo remoto va a ser una realidad, y ya lo es, y permite una serie de ventajas tanto a los empleados como a los empleadores. Por supuesto, con ciertas reglas, con el reconocimiento que hay que hacerle al empleado respecto a los gastos adicionales que tiene por trabajar en su casa, o sea, siempre en un marco de equilibrio, ¿no? Pero bueno, ahí hay un tema. Otros temas donde también estamos analizando, bueno, qué va a pasar es la necesidad del apoyo a las empresas en este momento. La realidad es que va a venir un debacle importante, se está hablando de muchas empresas, decenas de miles que van a cerrar y están ya cerrando, y cada empresa que cierra yo diría es un granito más a la gran tragedia argentina de tener casi un 50% de la gente en la pobreza. No hay forma de salir de la pobreza que no sea, tendríamos que duplicar el PBI argentino, pero mira lo que te digo, duplicar el PBI argentino para que esa gente pudiera salir de la pobreza. ¿Y cómo se duplica el PBI de un país? Con creación de riqueza. ¿Y cómo se crea la riqueza? Con actividad privada, con empresas, con más y mejores empresas. Nos preocupa también lo que pasó con las SAS, que eran las sociedades por acciones simplificadas, es una ley que fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso anterior, en la gestión anterior, pero por unanimidad permitió que se crearan más de 50.000 empresas, creo, no sé cuántos puestos de trabajo. No hubo ningún caso ni de lavado de dinero, ni de fraude con ninguna SAS, y de un día para otro se suspende y se va para atrás un trámite que logró ser digital. Entonces, digo, en general tenemos la buena disposición de creer que hay una vocación por hacer las cosas bien. Tenemos algunas señales preocupantes, pero bueno, el hecho que haya venido el presidente al encuentro, que aceptó participar, fue un buen signo, digamos. Habló de un empresario, de un capitalismo humano, de un empresario cristiano, como es Enrique Scho, que es el fundador de ACDE. Así que bueno, estamos trabajando para que realmente no haya desvíos en esto y que realmente se trabaje juntos. Y con diálogo, ese fue el otro mensaje. Un diálogo, pero un diálogo basado en la verdad y en el respeto por los principios constitucionales y los derechos constitucionales y el imperio de la ley, ¿no? La última, Silvia. A veces se le critica a los empresarios argentinos que son un poco mezquinos a la hora de invertir, de tomar riesgo. ¿Cómo están viendo? ¿Se han sentido presionados por el gobierno en este sentido? No, yo no podría decirte eso, no tengo evidencias de eso. Obviamente, como en todos los rubros, hay empresarios buenos y empresarios no tan buenos, hay empresarios que arriesgan más, hay empresarios que arriesgan menos. Obviamente que cualquiera que empieza una empresa asume riesgos, es la esencia de empezar algo nuevo y de invertir. Pero el gran tema es cuando un país le agrega un riesgo adicional al natural riesgo empresario, que es el riesgo de no reglas de juego estables,
el no respeto de los principios constitucionales, el avasallamiento de derechos, cuando un Estado lo que tiene que hacer es asegurar que el riesgo empresario sea el riesgo del negocio, y ese es el que el empresario está dispuesto a asumir. Y en ese riesgo gana y pierde, y está bien que así sea, ¿entiendes? Pero lo que no debería ser es que se pierda porque se cambiaron de repente las reglas de juego, y eso es uno de los problemas que ha habido en la Argentina. Y entonces cuando uno dice la aversión del empresario a invertir, también hay que entender la cantidad de veces que se han cambiado las reglas de juego, la inestabilidad de nuestra moneda, la terrible presión impositiva. O sea, hay una serie de elementos que no, de alguna manera, no apoyan a esta vocación empresaria. Por el lado de los emprendedores es notable, yo que trabajo con emprendedores, es notable el impacto, el impulso emprendedor que hay, a pesar de la situación. Yo acabo de lanzar la competencia, yo estoy en el IAE, soy la directora del Centro de Emprendedores del IAE, y lanzamos un programa que se llama Naves. Lo lanzamos federal hace unas pocas semanas con el Banco Macro, lo venimos haciendo hace 20 años, 6 años lo hacemos federal, y es increíble, se presentaron en 2 semanas 1.700 proyectos de todo el país. Récord histórico. Y uno dice, ¿será porque no tienen trabajo? No, porque estoy analizando los proyectos, y son proyectos, no necesariamente son, viste, el proyecto de subsistencia, no, son proyectos de innovación, de economías regionales, de uso de tecnología, de aplicación, tecnología aplicada, innovación aplicada al agro, interesantísimos. Entonces es un desperdicio que un país como este, que tiene esa potencia emprendedora y empresaria, no la deje florecer, ¿no? Ahí tenemos otro tema, el tema de la ley del conocimiento, que se fue para atrás de nuevo. Bueno, ojalá estas cosas las superemos pronto. Silvia, la voy a volver a llamar pronto para hablar sobre los proyectos de Naves, que son muy interesantes, hay muchos para comentar. Le agradezco mucho la conversación. No, por favor, muchas gracias. Gracias a vos por el llamado. Hasta luego.